de columna, ¿ya? Hay dos temas que sobresalen de los demás, ¿no? Uno es la parte degenerativa, que es esta precisamente, la parte discal, y otra es la parte infecciosa, ¿no? Donde se encuentran las espondilodicitis, ¿no? Sobre todo la tuberculosis en nuestro medio, que es bastante frecuente, ¿no? Vamos a comenzar con esto, ¿no? Nomenclatura discal, ¿no? Hay una guía incluso, ¿no? Para esto, ¿no? Una guía hecha por neurocirujanos, radiólogos, neurólogos, ¿no? O sea, que ya tiene años, ¿no? Entonces, todo lo que sabemos de discos, ¿no? Hernias, ¿no? Todo esto lo hemos sacado de las guías, ¿no? De esta guía de revisión, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo lo que veamos, todo lo que ustedes buscan, siempre deben ser en referencia a guías, ¿no? Estandarizadas a nivel internacional, ¿no? Vamos a comenzar, chicos. ¿Bien? Este es el disco normal, miren. Miren, este es un complejo importante que tienen que saber, ¿no? Un complejo, ¿no? Disco, vértebra, ¿no? Esto es un complejo. ¿Ya? Está unido, ¿no? Es como una unidad esto. Funciona así, como una unidad. En verdad funciona como una unidad. ¿Ya? Si ustedes ven aquí el disco interlateral, tiene una parte externa, ¿no? Que es el anillo fibroso. ¿Ven aquí? En forma de círculos, ¿no? Concéntricos, ¿no? En la parte central hay una zona, ¿no? Gelatinosa, ¿no? Por decirlo así, hidratada, ¿no? La que le da la brillantez al disco, ¿no? Llamado el núcleo pulposo, ¿no? Cuyo contenido en agua es importante, ¿no? ¿No? Es lo que es este núcleo pulposo, ¿no? Varía con el tiempo, ¿no? Es diferente al niño, ¿no? Al adolescente, adulto, ¿no? Y anciano. ¿Por qué? Porque este material se deshidrata con el tiempo, pierde la concentración hídrica. Y eso nosotros lo usamos para ver el componente degenerativo del disco. ¿Ok? Entonces, el disco, ¿ya? Lo inmediatamente adyacente es la placa vertebral o platillo vertebral superior e inferior, ¿no? Entonces todo esto, ¿no? Es un complejo llamado, ¿no? Placa disco, ¿ya? Placa disco, ¿ya? Cuando veamos la espondilodicitis, se van a dar cuenta de la importancia de esta unidad placa disco, ¿ok? Miren aquí, chicos, la morfología normal del disco. ¿Cómo es un disco normal, no? Si lo ven, tiene forma de habichuela o arruñonada, ¿no? Hacia su parte posterior tiene una concavidad. ¿Ven? Esa es una imagen axial. ¿No? Te viene una imagen axial. Aquí está la parte del disco hacia anterior. Hacia posterior está el arco posterior, ¿no? Ahí, dado las articulaciones interfacetarias, la lámina, la espinosa, ¿no? Aquí. Estas zonas son importantes porque aquí, ¿no? Es donde se van a producir las hernias. Entonces vamos a ver. El complejo disco-placa, ¿no? Que les mencioné en vista sagital. ¿Ya? Igual acá, miren. Una representación esquemática, ¿no? Del disco, la zona central, como les dije, el núcleo pulposo, en las zonas periféricas, ¿no? El anillo fibroso. Aquí están las ponderaciones, chicos, ¿no? En columna también vemos las ponderaciones, ¿no? Y ustedes recuerden que la misma semiología que veíamos para el cerebro, la extrapolamos aquí, ¿no? En columna. ¿Cómo así? Si ustedes ven, ¿no? Ustedes ven aquí, ¿no? Este es el canal vertebral, ¿no? O canal raquídeo, como quieran decirlo. Que hay en el canal raquídeo líquido, ¿no? Líquido. Entonces, ¿yo cómo voy a guiarme cuál es el T1 y T2? Por ese líquido, precisamente, del canal raquídeo, ¿no? Ustedes ya saben que el líquido es hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, ¿no? Si ven la imagen de la izquierda y ven el canal raquídeo, el líquido en el canal es hipointenso, ¿no? Mientras que en la imagen a la derecha el líquido del canal es hiperintenso. Por lo tanto, el de la izquierda es un T1, el de la derecha es un T2. ¿Ya? Miren la grasa del subcutáneo, es hiperintenso, ¿no? Tanto en T1 como en T2. Ustedes ya saben eso, que en T1 y T2 ambas tienden a ser hiperintensas, ¿no? Más en T1 que en T2. Ahora, miren cómo se ve el disco en T1. Miren, T1 es disco
disco, 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 disco. Miren cómo se ven T2. ¿Ven la diferencia, chicos, del T1 y T2 del disco? El T2 se ve más brillante. ¿Por qué? Como les dije hace un momento, ¿no? ¿Qué es el disco? ¿Qué es esa zona central? El núcleo pulposo. ¿Y qué tiene el núcleo pulposo? Es una gelatina bien compuesta en su mayor totalidad, ¿no? En su mayor proporción, por decirlo así, de agua. ¿Ya? Entonces, yo viendo esta columna, yo viendo este núcleo, estos discos, yo digo que este paciente es un paciente bastante joven, pues, ¿no? No creo que tenga ni 20 años, ¿no? Bastante joven, debe tener 10 años, ¿no? Eso lo sé por el disco, pues, ¿no? Está totalmente hidratado, ¿no? Entonces, eso me ayuda indirectamente a datar la edad del paciente, ¿no? ¿No? Ya. Entonces, no se olviden, chicos, ¿ya? T1, ¿cómo van a reconocer el canal, ya? Entonces, por el líquido, ¿no? Y también aquí vemos la médula, ¿no? La médula espinal, ¿no? El saco oral y la cola de caballo, ¿no? Cómo llega, ¿no? Normalmente el cono medular está a nivel de L1, ¿ya? El cono medular no debe estar por debajo de L2. Eso quiero que recuerden. Si está por debajo de L2 es patológico, ¿ya? Significa que está muy abajo, probablemente pueda ser que tenga una patología llamada médula anclada. ¿Ok? Entonces, no se olviden de eso. El saco oral a nivel de L1, generalmente. Por debajo de L2 es patológico. Vamos a conversar sobre la parte más importante de lo que es la patología discal, la parte degenerativa. Es importante porque es muy frecuente, chicos. Ustedes van a ver cuando vean pacientes o atiendan pacientes de forma privada o en el hospital, ¿no? O de otra índole, van a ver que el paciente, una queja muy frecuente es la lumbalgia. Ahora, obviamente que toda la causa lumbalgia no va a ser siempre la patología discal, pero sí es una patología que tienen que tener presente. ¿Cuándo? Sobre todo en las lumbalgias crónicas, ¿no? Ahí deben tenerlas presentes. Obviamente el paciente con patología discal es un paciente que tiene una clínica y tiene factores bastante característicos, ¿no? Son pacientes que tienen lumbalgias crónicas, ¿no? Llámese lumbalgia crónica más de 3 meses, ¿ya? Puede ser que tenga focalización, es decir, ¿no? Dolor en una zona, ¿no? Por ejemplo, la mayoría refiere a un dolor en zona lumbar con irradiación, ¿no? Irradia el muslo, rodilla, pierna, pie, ¿no? Eso es lo típico, ¿no? Hay veces es una pierna, hay veces son las dos, ¿no? Eso ya depende del grado de compromiso y de la localización de la hernia, ¿ya? Entonces, inicialmente el disco, hablamos de una patología degenerativa, ¿no? Al inicio, previamente, y luego ya de una hernia, ¿no? La cual puede ser de dos tipos, una llamada protrusión y la otra llamada extrusión, ¿ya? Hernias protruidas, hernias extruidas. ¿En qué consiste la degeneración discal, chicos? Miren aquí. Este es el complejo disco placa vertebral. Porque esto de aquí, la parte inferior del cuerpo, se llama placa o platillo vertebral, ¿ya? Esos son los nombres en los que lo pueden encontrar, ¿ya? Placa o platillo y el disco. Es una unidad, como yo les he dicho, ¿ya? La degeneración discal, ¿ya? Es propio de la edad, ¿ya? Cuando uno va pasando el tiempo, ¿no? Son cambios característicos, ¿ya? Eh, la altura discal, cuando yo hablo de espondilosis deformante, ¿ya? Este término espondilosis, chicos, espondilosis deformante, incluye esto, miren, chicos. La altura del disco tiene que estar preservada, ¿ya? La espondilosis deformante afecta al anillo, miren aquí, el anillo puede ser anterior, generalmente anterior, ¿ya? Generalmente la parte anterior, ¿ya? Y afecta a las apófisis periféricas adyacentes, ¿no? Ven aquí, con la presencia de
formación de excrescencias óseas de disposición oblicua horizontal llamadas osteofitos. ¿Ya? Pudiendo haber protrusiones discales, ¿no? Simétricas, ¿no? Y otra cosa es la presencia de fisuras, ¿ya? Unas fisuras dentro del anillo fibroso, o la presencia incluso de gas intradiscal, ¿ya? Eso sí, eso de aquí. Entonces, cuando ustedes vean, ¿no? Osteofitos, ¿ya? Compromiso del anillo, ¿ya? Gas. Recuerden cómo se ve el gas en resonancia, de baja señal en todas las secuencias y en todas las potencias, ¿ya? Y siempre la altura preservada. Entonces, ahí yo hablo de una espondilosis deformante. Esta es una imagen típica, miren aquí. Acá, ¿ven? Comparen este disco con este. ¿Cuál es la diferencia? Miren, miren cómo está el núcleo pulposo aquí, de alta señal, y cómo está aquí, deshidratado, deshidratado, deshidratado. La altura discal está preservada, no se ha disminuido. Miren aquí, el anillo fibroso acá está prominente hacia esta zona, la parte anterior, ¿no? Y ahí desarrollo de osteofitos. ¿Ven? Esa es una espondilosis deformante o deforma, como quieran decir. En un grado mayor, voy a encontrar la osteocondrosis interlateral. ¿Ya? ¿Recuerdan el anterior? ¿Quién estaba afectado? La parte El anillo. periférica, anillo, ¿no? Con la parte periférica de la placa interlateral. ¿Ya? Eso quiero que recuerden. En la osteocondrosis interlateral, que es un grado un poco, ¿ya? Un poco mayor. Este es básicamente secundario a procesos patológicos. ¿Ya? Puede ser una espondilolisitis u otras infecciones. Esta se centra más en el núcleo pulposo, chicos. ¿Ya? A diferencia de su contraparte, que afectaba mucho más el anillo fibroso. ¿Ya? Es cierto que pueden haber fisuras en el anillo fibroso, eso es cierto, no se pueden acompañar, pero la afectación mayor es aquí. ¿Ya? Aquí sí hay una pérdida de altura del disco. ¿Ya? El disco se va a achatar, a disminuir de tamaño. El contorno del disco es irregular. ¿Ya? También puede haber gas. ¿Ya? En este caso gas central, aquí, en esta zona. Recuerden que el gas, el aire, ¿no? Se ve hipointenso en todas las secuencias y potenciaciones. ¿Ya? También hay compromiso en los platillos laterales. ¿Ya? Pero así como el compromiso central, en el caso del núcleo pulposo, también va a ser central del platillo, de las placas o platillos laterales. ¿Ya? Para que la diferencien de su contraparte de la espondilosis, que es más periférico. ¿Ya? Entonces aquí miren chicos, aquí hay una mezcla de todo, en verdad, ¿no? Este es uno donde está todo, ¿no? Pues, aquí este es un disco, si lo comparo con este, de menor tamaño. Acá están en ambos aquí, ¿no? Porque también hay osteofitos, ¿no? También compromiso periférico central, miren, disco achatado, ¿no? Es una mezcla de ambos acá. ¿Ya? O sea, didácticamente uno lo pone separado, pero, ¿no? Pero por lo general estos están en simultáneo. ¿Bien? Es difícil que ustedes vean una espondilosis separada de una osteocondrosis separada, ¿no? Generalmente confluyen, ¿no? Pero predomina generalmente una u otra. ¿Ya? Esa es la parte degenerativa del disco. Lo otro importante son los cambios Modic. ¿Ya? ¿Qué son los cambios Modic? Son cambios degenerativos e inflamatorios, ¿ya? Que involucran las placas terminales, ¿ya? Y los cuatro laterales adyacentes. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Miren aquí, chicos. Yo les he hablado de un complejo disco placa lateral, ¿no? O platillo, ¿ya? Este es el disco, esta es la placa, y al este de la placa está la médula ósea del cuerpo. Entonces lo que se afecta son estas zonas, esta y esta. Miren aquí.
hay tres tipos de cambio Modic. ¿Y por qué es importante esto? Sí, sí es importante, chicos. Hay un Modic tipo 1. ¿Ya? Tipo 1. Mira aquí, este es un T1 y este es un T2. ¿Cómo se ve en el T1? El platillo y la médula adyacente. Es el platillo y esta es la médula. ¿Cómo se ve? Hipointenso en T1. ¿Y cómo se ve en T2? Hiperintenso. ¿Les recuerda algo esa señal, chicos? ¿Quién se ve hipointenso en T1 y quién se ve hiperintenso en T2? ¿Quién cumple eso? El líquido. Muy bien, el líquido. Entonces, estos cambios Modic tipo 1 nos representan edema. ¿Ya? El Modic tipo 1 es edema. Muy bien. Cuando un paciente tiene cambios tipo Modic 1, tiene un proceso agudo, tiene dolor, tiene lumbalgia. Porque es un proceso inflamatorio, agudo generalmente. ¿Ya? Edematoso, ¿no? El paciente tiene dolor, tiene lumbalgia. ¿Ya? Entonces es el tipo 1, por edema. Tipo 2, T1 y T2. La placa lateral y la médula ósea. La placa y la médula. ¿Cómo se ve? En T1, hiperintenso en T1. ¿Cómo se ve en T2? Hiperintenso en T2. ¿Quién cumple eso? ¿Quién se ve hiperintenso en T1 e hiperintenso en T2? ¿Quién cumple eso? La grasa, doctor. La Perfecto. grasa. Perfecto. Hace un momento habló Limo, ¿no? ¿No? Sí, sí, doctor. Perfecto, ya. Un punto más, a ver. ¿Y ahorita quién habló? Se le dijeron en dos, creo que lo voy a dividir. Medina, doctor. Sí, muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es aquí reemplazo brazo. Reemplazo brazo. Entonces el cambio tipo 2 es reemplazo brazo. Y ahora, dicho esto, ¿el Modic 2 dolerá? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? A ver, extrapolen una idea. El cambio Modic tipo 1 era edema, dolía, ¿no? Porque es edema. El edema es líquido, ¿no? Yo les he dicho que al final cualquier patología, ¿no? Tiene edema, tiene líquido. Y el Modic 2 es grasa, ¿no? Reemplazo brazo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dolerá o no? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? A ver, una opinión. Una opinión, chicos. A ver, no importa que se equivoquen. Les pido una opinión. Piensen un poquito y extrapolen. Siempre es bueno que hagan eso. Mientras menos memoricen es mejor, chicos. La memoria es frágil, se olvidan rápido. Extrapolen ideas, chicos. ¿Qué creen? Ya no habría dolor porque no hay inflamación, ¿no? Tejido inflamatorio. O- Claro, muy bien, Limo, muy bien. Claro, el reemplazo brazo ya. ¿Por qué se da reemplazo brazo? Básicamente se da como consecuencia de un proceso agudo. El reemplazo brazo es una especie de regeneración del disco. Este disco pasó un proceso agudo, ¿ya? Y adoptó un medio de, por así decirlo, un medio de defensa, poniendo reemplazo brazo. Entonces, estos pacientes con Modic tipo 2 no tienen dolor generalmente, ¿no? Tienen antecedentes de haber tenido un dolor, ¿no? Pero actualmente no tienen dolor. ¿Ya? Muy bien, chicos, muy bien. Modic tipo 3. Son tres Modic, ¿ya? Miren, T1 y T2. Placa y médula de baja señal, placa y médula de baja señal en T1. T2 exactamente igual. ¿Quién cumple eso, chicos? Hipointenso en T1 e hipointenso T2. Excepto el aire. Esto no es aire, ¿ya? Entonces, aire descartado. ¿Quién cumple eso? Hipointenso en T1 y hipointenso en T2. Por eso yo les decía que la importancia de la semiología, ¿no? De resonancia magnética. A ver, ¿quién cumple? Opiniones, chicos. A ver.
Aquí les estoy apuntando a todos los Limo y Medina. Calcificaciones. Muy bien. Otra cosa, a ver, algo similar. Bien, está perfecto lo que has dicho. ¿Quién más? Calcificaciones o esclerosis, ¿no? Que de otra manera sería algo similar. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo te pedías tú? Jara, doctor. Muy bien, Jara. Efectivamente. Hemos mencionado nosotros quiénes son hipointensos ante 1 y T2, ¿no? Hemos dicho el aire, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Las calcificaciones, ¿no? El tejido fibroso, ¿no? En este caso, esclerosis, como bien ha dicho su compañera calcificación, ¿no? Esto de aquí es esclerosis. El MODIC tipo 1 son cambios esclerosos. Son cambios crónicos, secuelares, ¿no? Este paciente ya no tiene dolor, tiene, ¿no? Esto, el cambio MODIC tipo 3 es lo final, ¿no? Es lo final, ¿no? Pasó una etapa de edema, que fue un tipo 1, luego un reemplazo de 2 y un tipo 3. Ahora, esto no es algo sucesivo, no es que de 1 siga el 2, 3, no, no. Pueden coexistir 1 con el 2, con el 3, ¿no? Esto es totalmente, ¿no? Aparte, pero el cambio MODIC tipo 3 representa eso, esclerosis. ¿Ya? Esclerosis. ¿Ya? Entonces, a ver, pasemos. MODIC 1, edema. T1, baja señal. T2, alta señal. Clínica dolor, lumbalgia. MODIC 2, reemplazo graso. Alta señal T1, alta señal T2. ¿Hay clínica? No hay clínica generalmente. MODIC tipo 3, baja señal en T1, baja señal en T2. El paciente no tiene clínica. Ha tenido antecedentes de clínica antes, pero ahora no lo tiene. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 tipos MODIC que hay. ¿Ya? Son no cambios inflamatorios y degenerativos. ¿Está bien? Y ahora sí vamos de lleno a la patología discal, ¿ya? A la patología del disco. Lo anterior fue disco y platillo, este es ya básicamente disco. ¿Ya? Miren aquí, quiero que vean aquí. Esta es la presentación, aquí está el disco, aquí está la vértebra, son imágenes axiales todas, ¿ya? Un disco normal, la vértebra, ¿no? Como es la vértebra, su apófisis transversa, ¿no? Aquí está, ¿no? El pedículo, apófisis transversa, la lámina, la espinosa, ¿no? Del otro lado igual, ¿no? Este es el canal raquídeo, ¿no? Esas imágenes pequeñas, ¿no? De color verde son las raíces nerviosas. Esta imagen de aquí es el nervio saliendo, ¿no? ¿Por dónde? Hay dos sitios, ¿no? Este de aquí, el que está en la esquina se llama receso y por donde sale se llama foramen. ¿Ya? Son términos que van a escuchar. Receso lateral y foramen. Los forámenes. Por ahí salen el nervio. Por el receso y por el foramen salen el nervio. Aquí. ¿Ya? Entonces vamos a ver, esto es lo normal. Ahora, ¿qué pasa cuando este disco se agranda de forma difusa? ¿No? O sea, yo voy a dividir el disco en 4 partes, ¿ya? Como si fuese un circo. 4 partes. ¿Qué pasa si este disco, ¿no? Se amplía, ¿no? O sea, se pone más ancho, se hincha, por decirlo así, ¿no? Términos sencillos. Y compromete más del 25%. Por ejemplo, aquí, si se ha hinchado todo, ¿no? Si lo comparo con este, ¿no? Está hinchado en toda su circunferencia, ¿no? Cuando un disco hace eso, ¿no? Cuando se vuelve prominente en más de una cuarta parte, o el 25 o su 25%, eso se llama prominencia anular, ¿no? La traducción en inglés de bullying, ¿no? Si ustedes lo buscan en inglés, es bullying, lo dice. Bullying, como quieren decirlo. Pero nosotros lo traducimos como prominencias anulares. ¿Ya?
la cual puede ser simétrica cuando es todo, o asimétrica cuando es una parte, pero siempre recuerden que es más del 25% de su circunferencia. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto, chicos? Que tiene que ser más del 25%. Si es menos del 25%, ya no va a ser una prominencia anular, será una hernia. ¿Ya? Será una hernia. Ahora, ¿qué es una hernia discal? Es desplazamiento focal, ¿no? Es decir, del disco en menos de un 25% de su circunferencia. ¿Ya? Más allá de los límites del espacio discal intraotal. Miren aquí, por ejemplo. ¿Ven este esquema? Aquí hay un núcleo pulposo, ¿no? que está basándose. Miren aquí cómo sale aquí. Esto queda, chicos, el canal raquídeo, quedan aquí raíces nerviosas, receso, foramen, por donde sale de aquí el nervio. Esto de aquí es una hernia. ¿Ven cómo protruye el disco? Ahora, esta hernia puede estar contenida, ¿no?, por el anillo fibroso, o puede ser que este anillo fibroso se rompa. Y el núcleo pulposo, ¡pum!, salga. ¿Qué problemas va a haber cuando hay una hernia? ¿A quién comprime? Las raíces nerviosas. ¿Cuál va a ser la clínica? Lumbalgia. ¿Ya? Lumbalgia. Ya, quiero que tengan presente eso, recuerden muy bien. Más de 25% predominancia molar, menos de 25% hernia. Algunos conceptos de hernia, esto es de forma global, ¿no? Hernia en general, ¿ya? Pero hay varios tipos de hernia, ¿ya? Hay conceptos que tienen que ser de las hernias, ¿ya? Yo les hablé que eran de dos maneras, protrusión y extrusión, ¿ya? Esto de aquí es un concepto morfológico y es un concepto también clínico. ¿Por qué? ¿Alguna vez han escuchado, muchachos, ustedes hernias? Sí, han escuchado, ¿no? Paciente, ¿no?, con hernia, no tiene lumbalgia, ¿no? Ahora, estos dos términos, protrusión y extrusión, tienen dos implicancias diferentes. Cuando ustedes escuchen el término de protrusión, ¿ya? Es una hernia, ¿verdad? Es una hernia, pero es una hernia menos catastrófica que una extrusión. ¿Cómo así? La extrusión implica mayor lumbalgia, mayor dolor, mayor compromiso, ¿ya? Entonces, si ustedes no saben exactamente qué es una protrusión o extrusión, la parte clínica, recuerden, ¿no? Siempre la extrusión realmente tiene más sintomatología que la protrusión. Y en la imagen lo van a ver por qué. ¿Está bien? Entonces, generalmente cuando ustedes ven a un paciente, ¿no?, mucho dolor, ¿no?, se queja demasiado de dolor, ¿no?, tiene lumbalgia, ¿no?, que irradia la muslo, la pierna, ¿no?, adormecimiento, ¿no?, es muy continuo. Ese paciente probablemente tenga una extrusión, ¿ya? Es un paciente que tiene una lumbalgia, ¿no?, intermitente, ¿no?, quizás, probablemente tenga una protrusión, si que tiene un hernia, estoy hablando, ¿ya? Solamente en el caso que tenga un hernia. Entonces, lo que les quiero decir es que la extrusión, clínicamente hablando, implica mayor compromiso, ¿no?, del paciente, mayor compromiso clínico, ¿ya? Ahora, la hernia puede estar migrada, como su nombre lo dice, ¿no?, migra, o sea, va a desplazarse, ¿no? Puede estar secuestrada. Cuando yo hablo del término secuestro, cuando ese material que se desplaza se separa del núcleo pulposo principal. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Y la interesponjosa, que es el famoso nódulo de Schmoll, ¿sí?, que ahora vamos a ver. Ahora, este concepto de migración y secuestro se aplica a la extrusión nada más. ¿Bien? Entonces, estos conceptos de aquí se aplican a la extrusión. Yo no puedo decir una protrusión migrada, una protrusión secuestrada, no se dice. Es una extrusión con migración o una extrusión secuestrada. ¿Está bien?
Miren chicos lo que les estoy diciendo. ¿Ven? Vamos a ver. Les mencioné hace un momento el complejo, ¿no? Disco, placa. Disco, placa. Te dije la importancia de este complejo. Esta es una protrusión, chicos. Miren aquí. Esta es una protrusión. Si yo veo el espacio entre los platillos, esta imagen, ustedes ya saben que una hernia es la protrusión o salida, ¿no?, de material discal, ¿no?, en menos del 25%. Ya saben eso. Miren aquí. Aquí hay una hernia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sobrepasa los límites de los platillos arriba o abajo? ¿Sobrepasa o no? Sí, doctor. No, no sobrepasa. No, doctor. Pero menos cantidad. Claro, no sobrepasa los límites. Cuando cumple eso en un plano sagital que no sobrepase los platillos, yo voy a hablar de protrusión. Ven aquí. Hay una salida de material discal, pero no sobrepasa los platillos. Ven aquí. Los platillos están acá. O sea, nunca está por encima de este platillo ni por debajo de este. O sea, siempre mantiene el espacio, ¿no?, interlateral correspondiente. O sea, no sobrepasa la altura del espacio interlateral. Cuando yo veo eso, hablo de protrusión. ¿Ya? Miren aquí. Otro complejo disco-platillo. Ya saben ustedes que es una hernia, que es una, ¿no?, protrusión focal de material discal en menos de un 25%. Pero quiero que vean esta hernia. Si yo comparo el espacio interlateral correspondiente, lo ha sobrepasado, ¿no? Ha sobrepasado ese espacio interlateral, ¿no? O la altura del disco, por decirlo así también, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, yo voy a hablar de una extrusión. ¿Está bien? Entonces, ya saben cuándo es una protrusión y cuándo hablo de una extrusión. Eso es importante, chicos. ¿Ya? Es importante. La implicancia clínica. Ahora, miren la migración. Complejo disco-placa, material discal. Miren hacia dónde está yéndose. Está focalizando, yéndose hacia abajo. Entonces yo digo de forma, ¿no?, sobrepasa el espacio, ¿no? Sobrepasó, porque este se fue mucho más abajo. Yo digo que ¿qué es esto? ¿Una protrusión o migración? ¿Protrusión o extrusión? Protrusión o extrusión, chicos, ¿qué es? Extrusión. Extrusión. Muy bien, es una extrusión. Entonces yo acá esta es una hernia extruida con migración ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o abajo? ¿Cefálico o caudal? Abajo, caudal. Caudal. Entonces ustedes van a hablar con propiedad. Es una hernia de tipo extrusión con migración caudal. ¿Está bien? Hernia tipo extrusión con migración caudal. ¿Ya? Y esta otra. Miren aquí. Complejo disco-placa. Material herniado. Y ve un material inmediatamente adyacente, pero que ha perdido el contacto con el material discal principal. Definitivamente, seguro antes ha sido así, ¿no? Como una migración, pero que se ha separado, ¿no? Probablemente haya sido así. Entonces, deduciendo eso, el secuestro es una extrusión, pues, ¿no? Esto se llama secuestro, ¿no? Cuando el material discal pierde contacto con el componente discal principal. Entonces, en ese caso yo hablo de secuestro. Entonces, con propiedad ustedes dirán que esta es una hernia tipo, ¿de qué tipo? Extrusión. Así es. Esa es una hernia de tipo extrusión con secuestro caudal. ¿Está bien? Entonces, ya hemos visto cuándo es una protrusión, cuándo es una extrusión,
Cuando hablamos de migración, que es una hernia extruida. Cuando hablamos de secuestro, que es una hernia extruida también. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ya saben los conceptos, chicos. ¿Ya? Este es un concepto en el plano sagital. Pero, ¿no? Si se dan cuenta, lo estamos viendo en el plano sagital. Ahora vamos a hablar en un plano axial. ¿Ya? Mira aquí, protrusión y extrusión. Miren cómo es la protrusión y miren cómo es la extrusión. Ahora, este plano axial es menos importante que el sagital que hemos visto hace un momento, ¿ya? Pero también les va a ayudar muchas veces. Cuando ustedes vean que la hernia va arriba o abajo, esa es una extrusión, ¿no? Ni hablar, ¿no? Ustedes no deben dudar, ¿ya? Cualquier hernia que sube o baja, esa es una extrusión, ¿ya? Otra cosa es la morfología que adopta. Vamos a ver. Vamos a tener un esquema. Miren acá. Este es el plano sagital, este es el plano axial. El axial es este, ¿no? Pero lo estoy representando acá para que lo vean mejor. Sagital, miren cómo es sagital. Aquí está el espacio discal. ¿Ya? ¿Cómo era la protrusión? ¿No? Era una salida de material discal que no sobrepasaba la altura del disco, ¿no? Salía aquí, ¿no? Pero no sobrepasaba. ¿Cómo es en el plano axial? Esta es la protrusión. Esta es la protrusión. Esta es la hernia. Lo que yo hago es comparar la base de la hernia con la parte periférica. ¿Cuál es más ancho? ¿La base o la zona periférica? La base, ¿no? La base. Entonces, cuando la base es más ancho que la zona periférica, yo hablo de una protrusión también. Otro concepto, en el plano axial. ¿Ya? Esto es algo secundario. Lo más importante es que sepan cuándo es en el sagital, como lo hemos visto hace un momento. Pero de forma secundaria yo hablo ahí, en un plano sagital, en un plano axial, perdón. Cuando la base es más ancha que la periferia, entonces yo hablo de una protrusión. Ejemplos, miren aquí. En hernia, la base es mayor que la periferia. ¿Ven? Adopta esa forma. En sagital, este es en axial, en sagital. ¿Ven cómo protruye? Pero nunca sobrepasa la altura del disco. O el complejo placa-disco. No lo sobrepasa. Eso es una protrusión. Una extrusión, ya sabemos, ¿no? Material hernial discado, menos de 25% de la circunferencia del disco, ¿no? Sobrepasa, ¿no?, la altura del disco, aquí. Y en el plano axial, miren aquí, si yo comparo la base con la parte más ancha de la zona periférica, ¿dónde es mayor? La periférica. La periferia. Periférica. Muy bien. Entonces, ya saben ustedes cómo diferenciar una protrusión de una extrusión al plano axial. ¿Ya? Pero lo más importante, como les vuelvo a recalcar, es el plano sagital. ¿Ya? Es lo más importante. Entonces, esta es la imagen típica de la extrusión, ¿no? ¿Ven? La base es más estrecha que la zona periférica. En axial y en sagital, ¿no?, sobrepasa, ¿no?, la altura del disco o el límite del platillo, ¿no? En este caso, es una hernia extruida, ¿no?, con migración caudal, ¿no? Ven aquí, está por debajo del platillo. Chicos, entonces, vamos viendo, ¿verdad? Protrusión, ¿no? Material discal herniado, miren, A y B, mismo tamaño. Protrusión. Aquí, espacio discal, la hernia. La hernia es mayor que el espacio discal, extrusión. Miren aquí, chicos. Material migrado hacia abajo. Hernia discal migrada. Ven acá está la imagen. Esta es una imagen de una hernia migrada. Aquí está el disco y hacia abajo está yendo ¿no?, el material discal. Yo les he dicho, ¿no?, cualquier material discal que migre o secuestre es una extrusión, ¿ya?
Eso ustedes no tienen que dudar, ¿ya? No existen las protrusiones migradas ni protrusiones secuestradas, ¿ya? Son extrusiones. Es en el caso cefálico, perdón, caudal, y esta es una hernia cefálica, ¿no? Aquí, se va hacia arriba. Una extrusión cefálica. ¿Ven? ¿Ya? Es el esquema clásico, ¿no? Una hernia discal migrada, ¿no? Toda hernia discal migrada es una extrusión, ¿no? Es una extruida. ¿Ahí? Entonces vamos a ver un caso de la vida real, ¿ya? Miren aquí. Resonancia magnética potenciada en chicos y muy bien. Siempre uno debe ver T2 y T1, ¿ya? Pero ya saben cuándo es un T1, perdón, cuándo es un T2 y cuándo es un T1. Miren, vamos a ver los discos. Miren ese disco. ¿Cuál tiene componente degenerativo? ¿Esa blanca o las negras? ¿Y por qué? Miren aquí, negro, hipointenso. Este está más o menos preservado, hipointenso. Esta hipointensidad me habla a mí de degeneración discal. ¿Por qué? Porque yo les he dicho que el núcleo pulposo es básicamente agua, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el núcleo pulposo se deshidrata? Pierde agua, ¿no? Y ya no va a tener esa brillantez. Ya no va a ser brillante, entonces se va a ver negro, hipointenso. Nosotros así evaluamos la parte de degeneración, la parte, cómo el disco se va degenerando, ¿no? Yo viendo esta columna, digo, este paciente debe tener 40 años, ¿no? 50, ¿no? O sea, yo puedo datar la edad viendo la columna, ¿verdad? Por la hidratación de los núcleos pulposos. ¿Ya? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya? El disco L4L5. ¿Ya? Ahí. ¿Quién quiere describirme? A ver, chicos, ¿quién me lo describe? A ver, acá por su nota. A ver, ¿ya han participado acá Lino, Menín? Vale, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién me describe de forma completa eso? A ver, completo. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién quiere para? A ver, escucho su nombre, ¿no? Es una hernia con extrusión migrada caudal. Muy bien, Carla. ¿A qué nivel? Ay, solamente tendrías que contar, ¿no? Este es el 5, 4, ¿no? L4 y L5. ¿Ya? Muy bien, Carla, muy bien. Como bien ha dicho Carla, esta es una hernia tipo extrusión con migración caudal, ¿no? Del disco L4 y L5, ¿no? Igual acá, ¿no? Pero se ve mejor. Siempre usamos el T2 para verlo mejor. Muy bien, y es una hernia migrada, pues, ¿no? La migración es caudal. Estas hernias migradas duelen una barbaridad, chicos. ¿Por qué? Porque en su ascenso o descenso desplazan, elongan o comprimen nervios. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, un paciente, ¿no? Que el paciente se refiere como sin dolor, ¿no? Yo por eso le decía en un inicio, ¿no? La implicancia clínica que tiene la protrusión y la migración, perdón, la extrusión. Entonces, una hernia, definitivamente ustedes ya se están dando cuenta que una hernia extruida, la sintomatología va a ser mucho mayor, ¿no? Porque pueden estar migradas, pueden estar secuestradas, ¿no? Pueden estar comprimiendo raíces nerviosas, ¿no? Y el paciente va a venir con, por ejemplo, con esta hernia migrada, ¿no? Ahí se nota claramente que está invadiendo todo el canal raquídeo, ¿no? Entonces, es una gran hernia migrada. Entonces, este paciente debe tener una clínica, ¿no? Muy, muy florida, ¿no? Bastante florida. Aquí, chicos, miren, el esquema, aquí no se ve muy bien, pero aquí, ¿no? Aquí está el disco. Y aquí muchas veces le aplicamos contraste porque no se llega a ver bien. Pero aquí está el material discal. Está un poco lejos del disco, ¿no? Se ha secuestrado. ¿Mm?
Cuando pierde la conexión hablamos de secuestro, ¿no? Entonces, eso también te da una clínica bastante significativa, ¿no? Aquí también, ¿no? El material discal está distante, aquí le voy a poner zoom. Donde está la flecha celeste se ve un plano donde ya se ha separado, ¿no? La hernia, ese material discal de su disco principal, ¿no? No sé si quedó tan claro, pero bueno. Y esta es la hernia intraesponjosa que les decía. Miren aquí. Complejo disco-placa. Esa imagen, en vez de limón, es núcleo pulposo que se está uniendo al disco, perdón, a la vértebra, ¿no? Intramedular, ¿no? Está invadiendo, por decirlo así, la vértebra, ¿no? Y se ve así. Es el famoso nódulo de Schmoll, ¿no? He escuchado, seguro, he escuchado bastantes nódulos. Ahora, esto no duelen, ¿verdad? No causa mucho dolor. Son hernias, por decirlo así, las más benignas, por decirlo así, ¿no? Muchas veces, algunos ni los consideran hernias, ¿no? Muchas veces los consideran patología degenerativa. Porque como se desplaza solamente a la parte medular, no hay raíces nerviosas y no causa mucho dolor, ¿no? Aquí esto hace, ¿no? ¿Ven ahí como el núcleo pulposo se está, ¿no? Por decirlo así, horadando, ¿no? Reduciéndose hacia la medular, ¿no? De este cuerpo. Eso es ¿no? Una hernia intraesponjosa o nódulo de Schmoll, ¿ya? Conocido, bastante conocido. La implicancia clínica no es muy importante, ¿ya? No es como una producción o extrusión, ¿no? Para nada, ¿ya? Finalmente, la localización, chicos. ¿Cómo nosotros hablamos, ¿no? Miren aquí, esta es una imagen axial. Esta es una imagen axial. Cuando la hernia sale, miren aquí está el disco, ¿ya? Esta es la zona que me importa. A mí me importa esta zona, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué me importa esta zona? Porque aquí está el saco oral y por aquí van a salir, por aquí hay nervios y por aquí está la salida de los nervios. Por eso me importa esta zona. Cuando la hernia se produce en esta zona, voy a llamarle central. Cuando es al costado, paracentral o paramediana. Cuando es a nivel de la foramina, foraminal. Cuando es más alejado, extraforaminal. Ahora, ¿cuál es la importancia clínica de esto, no? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Una hernia extraforaminal duele o no duele? A ver, proyéctense, chicos, proyéctense. ¿Qué dicen? ¿Una hernia extraforaminal duele o no? No, ¿por qué no estaría cerca un nervio? Excelente, muy bien tu lógica, perfecto. Una hernia extraforaminal no duele, chicos. Clínicamente no me interesa. Porque como bien dice tu compañera, por ahí no sale el nervio salió por la foramina, ¿no? ¿Qué hernias son importantes clínicamente? La hernia central o medial, como quieren decirlo, la hernia paracentral y la foraminal. Esas son de importancia clínica, ¿ya? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿ya? Central, paracentral y foraminal. Miren aquí, chicos, ¿no? Una imagen axial. ¿Ven esa flecha verde? ¿No? ¿Ven el saco? ¿La mano está en la zona o no? Mi mano. Yo lo veo un poco para la izquierda de la imagen. Ya, entonces miren aquí. Aquí está el disco, el saco oral, ¿no? Ven aquí hay una hernia que está en el centro, ¿no? Esta es una hernia central. ¿Ven cómo es una hernia central, chicos? ¿Esta hernia qué tipo es? Para central. izquierdo. Así es, paracentral izquierdo. Muy bien.
Este tiene dos, miren chicos. Este es aquí foramina y extraforamina. Tiene dos componentes. La extraforamina porque está acá, ¿ven cómo se va hacia afuera? Acá hay un componente foraminal y extraforaminal. La foramina es esta, ¿ya? La foramina es esta es una chiquita. Donde sale el nervio. Pero esta es una foraminal clásica. La foramina es esta, chicos. Y ven ahí como una protrusión pequeña. Pero en este caso es pequeña, ¿no? Pero es una hernia foraminal. Esta es una hernia anterior. ¿Ustedes qué dicen? ¿La hernia anterior tiene implicancia clínica o no? No, pues no, porque aquí adelante no hay nervios. No tiene implicancia clínica. Las que me interesan, entonces las que le interesan son las hernias posteriores. ¿eh? Esas les van a interesar. ¿Y esto qué es? ¿Quién me dice? De todo lo que hemos visto, ¿eh? ¿Qué, chicos? Deducción. Prominencia anular. Perfecto. ¿Quién lo dijo? Hernia gigante. ¿Quién Hernia lo dijo? gigante. Muy bien, muy bien. No es una hernia, porque no hay una focalización. Está todo, ¿no? ¿Ven cómo está hinchado ahí? Es una protrusión, prominencia anular difusa. Muy bien, excelente. Chicos, entonces, así nosotros hacemos el diagnóstico, ¿ya? La central, parietal, o sea, vemos la localización, ¿no? Derecho, izquierdo, ¿no? Como les dije, la importancia clínica son estas, ¿no? Las posteriores, ¿no? Las anteriores, extraparaminales, no me interesan, ¿verdad? Porque no tienen implicancia clínica, ¿ya? Recuerden, hernia, menos del 25%. Prominencia anular, más del 25%. Ya recuerden la extrusión y protrusión. Recuerden que la migración y secuestro solamente de la extrusión. Que clínicamente la extrusión es mucho más significativa que la protrusión. ¿Ya? El paciente clínicamente tiene una clínica florida en el caso de extrusión. ¿no? La protrusión generalmente no, ¿no? Generalmente son lumbalgias localizadas, ¿no? Pudiendo ser, ¿no? Florida, pero no tanto como una extrusión. ¿Ya? Entonces, ahora vamos, esa es la primera parte del primer tema que les quería. ¿Ya? Ahora vamos a ver la otra parte de la parte de columna que es importante que lo sepan. La frecuencia que lo vemos, ¿no? Nuestro medio sobre todo, ¿no? Pero ustedes neurocirugía llevan en quinto año, ¿no? Neurología se han visto, ¿no, chicos? O están llevando, ¿no? ¿Llevaron neurología, chicos? Sí, creo, ¿no? Ya han llevado, ¿no? ¿Han escuchado el término de espondilodicitis? ¿Han escuchado? Espondilodicitis, ¿ya? En nuestro medio sobresale la tuberculosa, ¿no? Cuando ustedes escuchan el término de espondilodicitis, ¿ya? Generalmente tienen que asociarlo con infección, ¿ya? Ahora, ¿es la única causa? No. Pueden haber causas no infecciosas, pero es lo más frecuente, ¿ya? Es lo más frecuente, ¿ya? Hay dos tipos de infecciones que sobresalen por esto, la piógeno y la tuberculosa. Son de las más frecuentes, ¿ya? Son de las más frecuentes. Ahora, ¿es importante saber la diferencia? Sí, es importante, porque el tratamiento es diferente. ¿Ya?
Miren, antes en verdad era más complicado hacer el diagnóstico, ¿no? Con la resonancia magnética, actualmente se llega a un diagnóstico muy alto con la espondilodicitis, ¿no? Antes se usaba tomografía, gamografía, ¿no? Incluso radiografía, chicos. O sea, con radiografía lo complicado que era, y el diagnóstico era tardío, pues, ¿no? Pero con la resonancia magnética actualmente la eficacia es alta, más del 90%. Hacemos el diagnóstico, ¿no? La resonancia magnética, ¿no? Sus presentaciones de 1, 2 y con contraste. Nunca se olviden de esto, chicos. No quiero que se olviden. Es algo que les voy a decir. Cuando ustedes sospechen infección, cuando ustedes sospechen patología infecciosa, ¿ya? En cerebro, ¿ya? O columna, ¿ya? Va a ser un pecado que ustedes no pidan contrastado, ¿ya? Eso quiero que lo tengan presente, chicos, ¿ya? Si ustedes sospechan tumores, infecciones, nunca lo pueden dejar de pedir sin contraste, ¿ya? O sea, sería una equivocación suya pedirlo sin contraste, ¿ya? Y eso se lo digo porque tienen, como les digo, siempre que les digo del curso, el curso es para que ustedes aprendan, ¿no? O sea, aparte de lo que se ve, hacer el buen uso de los medios de diagnóstico, ¿no? O sea, cuando yo pedir algo, cuando sé que es pertinente pedirlo, cuando sé que es pertinente pedir otra cosa o no pedirlo, ¿no? O en qué modalidad, ¿no? O sea, cuando ustedes sospechan una patología infecciosa o tumoral, en columna, en cerebro, siempre deben pedirlo como contraste, chicos. Eso no se olviden, ¿ya? Vamos a ver la espondilitis tuberculosa, ¿ya? La tuberculosis lateral involucra la columna torácica con frecuencia, ¿no? Menos frecuentemente la lumbar, la TB, ¿ya? O sea, TB tiene gran afinidad por la columna dorsal, ¿no? O sea, es bastante frecuente en esa zona, ¿no? La lumbar es, por decirlo así, segundo lugar, y la cervical mucho menos frecuente, ¿ya? La diferenciación clínica biológica muchas veces puede ser difícil, ¿no? Porque hay veces que el paciente llega y se le hace el diagnóstico de una espondilodicitis, pero este paciente no tiene, pues, clínica en otro lugar, o sea, o por lo menos no tiene una clínica de TB pulmonar, ¿no? ¿Cuándo sería fácil hacer una espondilodicitis tuberculosa? Cuando es un paciente que tiene TBC y tiene una infección a nivel de disco y placa. Entonces ahí sería bastante fácil, ¿no? Pero muchas veces el paciente llega, ¿no? Con lumbalgia, ¿no? Lumbalgia persistente, ¿no? Fiebre, ¿no? Florida, ¿no? Fiebre, perdón, continua, crónica, ¿no? Entonces, ahí es un poco más difícil, porque ustedes no tienen dónde agarrarse de, o sea, la clínica asociada, ¿ya? Ahora, la espondilitis tuberculosa, a diferencia de la piógena, recuerden que lo importante de esta exposición es que yo les quiero decir cuál es la piógena y cuál es la tuberculosa. Es importante que ustedes sepan diferenciar eso. Y ahora van a ver por qué. ¿Ya? La tuberculosa es crónica y es insidiosa. Como toda la TB, ¿no? Cuando he visto TB torácica, es un paciente que tiene fiebre, ¿no? Fiebre espartina, ¿no? Baja de peso, pero es crónico, ¿no? No es a la semana ¿no? Que no es algo agudo, ¿no? El paciente no va a la emergencia por eso, ¿no? O sea, va a la emergencia por complicaciones, pero no va por la propia enfermedad en sí, ¿no? Por eso muchas veces se hace un diagnóstico tardío. En el caso de espondilitis tuberculosa es algo similar, ¿no? Es una clínica crónica. Es un paciente que tiene lumbalgia, ¿no? Lumbalgia, ¿no? Le duele, pero de inicio es un dolor tolerable, luego va progresando en el tiempo, ¿no? Puede tener fiebre, ¿no? Leve, pues esporádica, ¿no? Entonces es una clínica progresiva, ¿no? Eso es importante saber. ¿Cómo es una espondilitis TB? ¿Cuál es la clínica? ¿Ya? Inicialmente inicia en la columna anterior, los tejidos blandos, ¿no? Luego agarra tejidos blandos y luego la posterior. ¿Recuerdan cuando veíamos la unidad disco-placa? ¿Recuerdan? Aquí en espondilitis es fundamental saber eso. Ya yo les decía, ¿no? Hay una parte anterior y una parte posterior, ¿no? O sea, la parte anterior es la que está hacia adelante.
La parte posterior de la que se trata donde salían las hernias, ahí. A eso se refiere esto. La columna anterior es esa parte anterior. ¿Ya? O sea, TV comienza en la parte anterior. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes sospechen TV, entonces tienen que ver, uno tiene que buscar la parte anterior. Ahí es donde está la TV de inicio. Ahí comienza. Ahí yo busco cuando sospecho un paciente, ¿no? Me viene el paciente, ¿no? Con lumbalgia crónica y fiebre. Ah, no, este paciente no creo que sea una hernia. Yo ya sospecho que sea una infección. Probablemente, si me dice así que es tan crónico, yo sospecho una espondilitis TV. Entonces, lo primero que hago es pedir una placa radiográfica de tórax, ¿no? Para ver si hay compromiso pulmonar, ¿no? Y si hay compromiso pulmonar, el diagnóstico va a ser más fácil, ¿ya? Pero siempre le pido resonancia magnética con contraste y busco siempre la zona anterior, ¿ya? Ahora, esto es importante, chicos. Siempre lo preguntan en exámenes. Siempre lo preguntan en exámenes, ¿ya? La diseminación de la TV es venosa y ligamentaria, sobre todo. Subligamentaria. Ese es el término, chicos, ¿ya? Es el término de cómo se disemina TV. Su diseminación es subligamentaria. ¿Ya? Voy a buscar una imagen para ver eso, porque estoy hablando de algunos términos y quizás... A ver, una resonancia. Una resonancia. Ya, acá. Quiero que vean aquí. A ver. Esta es la parte anterior. Esta es la parte posterior. ¿Ya? Ese complejo disco, ¿no? Placa, ¿no? Y les he dicho que eso es importante. ¿Ya? ¿Por qué es importante ese complejo disco-placa, chicos? ¿Por qué es importante? Porque ese complejo disco-placa comparten la vascularización. ¿Qué quiere decir eso? Que comparten la vascularización. ¿Qué pasa si llega un germen al disco? Si comparten vascularización, ¿qué va a pasar? Va a llegar gérmenes a la placa, definitivamente. Entonces, es una unidad. Por eso le decía yo que es una unidad. ¿Ya? Eso es la importancia. Ahora, siempre comienza en la parte anterior, o sea, aquí, ¿no? Aquí, en esta zona está el ligamento longitudinal anterior, hacia acá. Y hacia la parte posterior está el ligamento longitudinal posterior, pero no lo veo. Es muy fino, chicos, es muy fino, ¿no? Cuando se engresa se ve mucho más claro, pero está acá, ¿ya? Ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. Ahora, ¿cómo se disemina TV? TV, como yo les he dicho, comienza en la parte más anterior y se disemina por el ligamento. De aquí, por el ligamento. Muchas veces van a ver ustedes, y esto no solamente pasa con TV, es que ven una espondilitis acá y la diseminación ligamentaria hace que se vea una espondilitis acá. Hay espondilitis no contiguas y eso es típico de TBC, chicos, por la diseminación subligamentaria. Eso es algo sui generis de TB. Entonces, la diseminación es subligamentaria y venosa, pero sobre todo típicamente subligamentaria. Los pacientes generalmente son más jóvenes, eso es cierto, ¿no? Pero en nuestro medio es eso relativo. En nuestro medio el paciente es cualquier grupo etario, ¿ya? Como les decía, la fiebre es intermitente, ¿no? El laboratorio me ayuda muy poco porque son cambios inespecíficos, ¿no? Solamente me dicen que hay lactantes de fase aguda, como el BCG y PCR, elevados, ¿no? No es mucho, no es bastante, pero sí están elevados de forma leve. Síntomas leves ausentes en pacientes. Esto es lo típico de TB, ¿no? Al inicio, como les dije, no mucha clínica, ¿no? El paciente solamente lumbalgia, ¿no? Por eso que llegan después de 3 meses, ¿no? Estos pacientes, ¿no? Otros llegan ya de forma, en provincias, los pacientes que están en provincias llegan de forma ya después de 1 año, ¿no? Cuando ya tienen deformidades, ¿no? O sea, así es esta enfermedad, ¿ya? Inicialmente, en ecografía, como yo les he dicho, chicos, el diagnóstico es tardío. Es tardío. Porque para que yo vea tiene que haber, ¿no? Osteopenia, ¿no? Y cuando hablamos de la clase de osteopenia, recuerdan que yo que les decía para que ustedes vean la ecografía en osteopenia, ¿cuánta masa debería haberse perdido? Un 40%. Es bastante, pues, ¿no? Luego de haberse perdido 40% de densidad ósea, pues, definitivamente no voy a hacer un diagnóstico temprano, ¿no?
¿no? Entonces, esta es la radiografía. Miren hace cuántos años se usaba radiografía para diagnosticar espondilitis, lo difícil que había sido, ¿no? O sea, solamente se detectaba en fases tardías. Cuando ya había una destrucción del disco, ¿no? Cuando había una pérdida de altura del disco, había calcificación, o sea, cambios tardíos, ¿no? Ahí ya no me sirve de nada, ¿no? Ya no me sirve mucho porque el paciente ya tiene deformidades que son irreparables. Ahí va a tener que entrar a cirugía, ¿no? Había una deformidad severa llamada deformidad en gibus, que era una cifosis severa. ¿Ya? Como dice aquí, el 50% no presenta compromiso pulmonar. Eso es importante. ¿Ya? Pero nunca se olviden ustedes, chicos, de pedir cuando hay una sospecha de espondilitis una placa radiográfica. Tienen un 50% de encontrar TB, ¿no? Lo más frecuente lo más frecuente es eso, pues, ¿no? Que tenga una TB pulmonar y que tenga en otro lugar. O que haya tenido, ¿no? O que ustedes vean estigmas de TB, por lo menos. Miren estas fotografías, miren cómo se veía antes, ¿no? Cómo encontrábamos, miren, ya una columna deforme, destruida, ¿no? Implica varios cuerpos, ¿no? Eso es ACTV, miren, ¿no? Estos pacientes, estas imágenes son típicas de pacientes que vienen de provincias, ¿no? O sea, vienen ellos después de un año y medio, ¿no? O sea, cuando ya han habido deformidades, destrucciones, ¿no? Es terrible, ¿no? Cuando llegan a ese punto, ¿no? Con rayos X es bastante tardío, ¿no? No me ayuda para el diagnóstico temprano. La tomografía, con la tomografía fue un poco mejor en verdad, ¿no? Porque me da un mejor detalle de las lesiones óseas, ¿no? Ustedes ya saben ya que por tomografía el detalle óseo se ve mucho mejor, ¿no? La destrucción de la placa, ¿no? Terminal, ¿no? Las lesiones superiósticas, ¿no? Márgenes esclerosos, ¿no? Las masas, ¿no? La masa de parte blanda con calcificaciones, ¿no? Eso es lo que se ve aquí en TV, es característico, ¿no? La calcificación de las masas en TV es bien característico, es muy sugestivo de TV. ¿Ya? Este es un punto importante, chicos. Esto de aquí. Esto quizás es lo que más les va a servir a ustedes para diferenciar una TV tuberculosa de una piógena. ¿Ya? Dentro de la piógena está Staphylococcus aureus a la cabeza. Es la clínica. ¿Ya? Es la clínica. Yo les he dicho cómo es TV, ¿no? Insidiosa, ¿no? ¿Cómo es la piógena aguda, ¿no? Es un paciente que viene con un dolor. Ustedes van a ver la diferencia. El paciente viene con un dolor terrible en la piógena, ¿no? Una lumbalgia. No se puede ni parar, pero entonces lo tocan la espalda, le están haciendo un paciente grita. Eso no pasa con TB de inicio, ¿no? Y el paciente en piógena también tiene fiebre, ¿no? Su clínica es más tórpida el paciente con piógena, una espondilitis piógena. ¿Ya? Cuando dije en TB en específico, difícil es un diagnóstico precoz. ¿Ya? El mal de Pot también se le llama, ¿ya? Esto hace, ¿no? TB, ¿no? Destruye, ¿no? Y hay una masa con calcificación, ¿no? Eso es lo típico. Aquí, en tomografía, ¿no? Destrucción ósea de varios cuerpos, ¿no? Destrucción ósea. Una masa de partes blandas con calcificación. Esto es típico de TB. Miren, masa de partes blandas con calcificación. Son masas dispersas en los músculos psoas. Definitivamente la resonancia magnética vino a revolucionar todo. ¿Ya? Es el gol estándar para hacer el diagnóstico de la espondilitis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de inicio, espondilitis, lo único que voy a ver son cambios inflamatorios, ¿no? Que no se van a ver con tomografía. Y les he dicho yo, chicos, que el disco y las placas comparten vascularización. Por lo tanto, va a haber de inicio irregularidad de los platillos, ¿no? Sobre todo en el aspecto anterior de los cuerpos. Va a haber edema. Ya saben cómo se ve el edema ante 1 y T2. Ante 1 es de hipo y T2 de alta señal. Y les he dicho que siempre pidan contraste, porque se ve realce, ¿no? Sobre todo cuando hay colecciones. Vamos a hacer imágenes, chicos, para que vean cómo es. A ver. T2. ¿Ya? T2. El STIR, chicos, es un T2, miren, el líquido. ¿Cuál es la diferencia? Que suprime grasas. El STIR es un T2 con supresión grasa. Es así como les decía que era un flete en el cerebro, en la columna es el STIR. ¿Ya? Entonces, T2, T2.
miren el T1 y miren el T1 con contraste. Esta es la espondilositis. ¿Ven el complejo disco-placa? Miren aquí. Complejo disco-placa, miren aquí. El disco está destruido, las placas están destruidos, los cuerpos laterales adyacentes están destruidos. ¿Cómo se ve en T1? De alta señal. ¿Cómo se ve en T1 con contraste? Capta contraste. Ustedes, el diagnóstico en resonancia magnética basta que ustedes vean un compromiso del disco y la placa adyacente para que digan que es una espondilodicitis. ¿Ya? O sea, ustedes sí no deben dudar en eso. ¿Ya? Cuando ustedes ven un compromiso del disco y las placas laterales, eso es una espondilodicitis, ni hablar. Sea piógena o TB, eso es una espondilodicitis. ¿Ya? Miren aquí, el disco destruido, los platillos y cuerpos laterales destruidos. Igual acá, miren, el disco destruido, los platillos laterales y cuerpos destruidos. Al costado se forman masas paralaterales. Columna dorsal con frecuencia afecta TV. Igual acá, las masas paralaterales. En un plano coronal, miren cómo se ve. Esto es algo típico de TV, que no se va a ver con el piógeno, chicos. A ver, ¿cómo es esto? Ustedes en un piógeno van a ver un compromiso, ¿ya? Quizás como esto. Pero lo que nunca van a ver es que, estando el compromiso aquí, las partes blandas se extiendan más allá de los límites de este. ¿Ya? Esto de aquí solamente lo hace TV. Miren aquí. Aquí es el compromiso y miren el compromiso de partes blandas. Es prácticamente de arriba a abajo. Igual acá. Miren. Eso generalmente no hace el piógeno. El piógeno es más limitado. El TV tiene esa diseminación ligamentaria que hace que se extienda, ¿no? Como yo les he dicho muchas veces, yo veo un disco afectado, ¿no? En L5S1 y voy a la dorsal y aparece una colección, ¿no? Eso no lo van a ver nunca en piógeno. O si lo ven, es extremadamente raro en piógeno. En TV es común. ¿Ya? Igual acá, miren, colecciones paralaterales que captan contraste, ¿no? El contraste me sirve para eso, ¿no? Para ver las colecciones, para delimitar las colecciones. ¿Ya? Entonces, chicos, no se olviden de TV. A ver, TV, clínica insidiosa. TV afecta a la región dorsal. ¿Ya? Su diseminación es subligamentaria, básicamente. Cuando afecta el disco, destruye el disco, ¿ya? Los cuerpos, y tiene colecciones paralaterales que muchas veces la van a ver muy distante al sitio de afectación inicial. Piógena. Miren la clínica es totalmente diferente, ¿no? Es un dolor con espasmo, este espasmo muscular que le da la agudeza, dolor radicular, ¿no? O sea, el piógeno es la clínica florida, bastante florida. Ustedes le toman bastante de fase aguda, vuela. Pero que es una infección aguda. El germen más frecuente que les seguro les van a preguntar en el examen es el Staphylococcus aureus. La causa más frecuente de espondilicitis piógena, Staphylococcus aureus. Eso no se olviden. ¿Ya? La mayoría de veces la piógeno tiene una evolución aguda. Puede cronificarse, sí, pero en menor medida. Generalmente es una infección aguda. ¿Ya? No se olviden de eso nunca. Cuando vean un compromiso de disco, cuerpo y platillo adyacente, es una espondilicitis. ¿Ya? Eso no se olviden. Radiografía tiene baja sensibilidad, algo similar a lo que vimos en TV, en tomografía, para ver la parte de destrucción ósea, pero definitivamente resonancia magnética me da el diagnóstico. Ya saben, se va a ver similar. Miren, chicos, si se dan cuenta es algo similar, ¿ya? Todo componente inflamatorio se ve hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Este también tiene componente inflamatorio. Puede tener colecciones, pero es diferente.
Piógeno puede afectar lumbar, sí. Afecta lumbar con frecuencia y dorsal. ¿Ya? Es una afectación, ¿no? Debe afectar más dorsal. Por ejemplo, acá hay un compromiso cervical. Miren aquí es el nivel. Como se ve uno hipointenso, como entonces levemente hiperintenso. Aquí hacia atrás está como, hay una imagen hiperintensa, es una colección epidural, ¿no? Que está comprimiendo la columna vertebral, perdón, el cordón medular. Aquí es una colección. Para eso yo pido contraste, para ver mejor la colección. Entonces un pequeño con contraste. Miren aquí cómo está, cómo capta los cuerpos. Y miren los discos como son negros. Y cómo está acá, hiperintenso, porque está captando contraste. ¿Qué me quiere decir eso? Que es una espondilodicitis. Acá también hay una colección en la parte anterior. Diagnósticos diferenciales hay muchos, chicos, ¿ya? Muchos. Pero algo categórico, o sea, esto es un diagnóstico diferencial en cuanto a infecciones, pero cuando ustedes vean, como yo les he dicho, en un compromiso del disco y el disco y el platillo, a veces es una poliomielitis, no deben dudar. Conclusiones, los hallazgos de los procesos infecciosos de los discos y cuerpos pueden ser útiles, ¿no? Es importante, siempre es importante que ustedes unan la clínica con la parte de imágenes. Ya, entonces, chicos, espero que les haya quedado claro. Si no les ha quedado claro, les voy a hacer un resumen. ¿Ya? Les voy a hacer una diferencia entre piógeno y TB. Primero la clínica. Piógeno tórpida, una clínica tórpida y aguda. TB insidiosa y crónica. Afectación. TB más dorsal. Piógeno es más lumbar. ¿Ya? ¿Quién afecta más rápido? El piógeno. El piógeno destruye más rápido. Te destruye el cuerpo, el disco y el cuerpo de forma rápida. TB lo hace, TB también lo hace, pero de forma un poco más tardía. TB, su extensión es subligamentaria. Es por eso que ustedes ven cuando hay un compromiso de un disco, ¿no? Puede haber otro compromiso muy distante. Piógenos, el compromiso es localizado. No van a ver ustedes una espondilitis en L5S1 y otra en cervical. Eso nunca lo ven en piógeno. Eso lo ven en TB. En TB pueden tener una espondilitis lumbar, una dorsal y otra cervical, inclusive. Eso se ve con relativa frecuencia. Con piógeno no. Piógeno es cervical, cervical. Y si afecta a los cervicales por contigüidad. Pero nunca se va, por ejemplo, es difícil que agarre 3 cuerpos, ¿no? Es raro. Cuando ustedes ven que hay una afectación de dos discos, eso, ya ahí tienen que pensar que es TB, ¿ya? O sea, por piógeno raramente agarra dos discos. Ustedes en TB van a ver compromisos de 2-3 discos, ¿no? Tres complejos disco-placa, ¿no? En piógeno, uno nada más, ¿no? Es raro ver dos en piógeno. ¿Y chicos? Esos son los temas que les quería tener hoy, ¿ya? Vamos con el caso. A ver, el caso